cultura, política, salud, economía, educación. De esto y mucho más hablamos las mujeres. Esta es la que decidió por fin hablar. Esta es a la que no quitas más el sueño, a que busca su libertad. Esta es la que nunca se rinde. Esta es la que siempre responde. Esta es la que busca felicidad. Mujeres en Radio. Buenos días, soy Jacqueline Barriga Nava por Estudio 94 FM en el programa Mujeres en Radio. Los acompaño todos los martes de 9 a 10 de la mañana para desarrollar diferentes temáticas educativas, sociales, culturales y políticas. En esta oportunidad conversaremos sobre la migración internacional, desafíos y oportunidades. Si tienen alguna pregunta pueden comunicarse conmigo al Facebook, estoy con el nombre de Jacqueline Barriga Nava, o al WhatsApp 787-79-79-3. Para hablar de esta temática tan importante, hemos invitado a un connotado profesional mexicano. Estoy hablando del doctor Alex Munguía Salazar. Es profesor e investigador en Derecho y Ciencia Política con doctorado en Ciencias Políticas y Sociales. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México Nivel 2 y consultor internacional para la ONU, entre otras instituciones internacionales. Reconocido con distinciones como la Medalla Agustín Pinaut, Cruz Roja Venezolana y el Premio Gobernador Enrique Tomás Crespo, Argentina. Experto en migración internacional, derechos humanos, globalización y política social, con participación en foros nacionales e internacionales. Profesor invitado en universidades de América Latina, Europa y Estados Unidos, como la Universidad de Milán, Universidad de Illinois y la Universidad de Costa Rica. Miembro de comités académicos y evaluadores en instituciones como el CONACYT y la Academia Mexicana de Ciencias, director honorario de Asuntos Internacionales del Museo de Piedras Ancestrales en Colombia desde 2015. Asimismo, tiene decenas de publicaciones. Un honor tenerlo en el programa. Doctor, por favor, sus saludos, lo escuchamos, por favor. Es un gusto estar con ustedes y poder reflexionar sobre el tema migratorio, y es un honor estar con el público, principalmente de Bolivia. Estamos aquí para poder allegarnos a alguna reflexión y que nos quede más claro sobre esto que estamos pues recibiendo sistemáticamente por los medios de comunicación, como es el proceso de la migración. Doctor, primero, quiero agradecerle por haber aceptado nuestra invitación. Ha habido muchas temáticas que nos piden las personas, y una de ellas la migración y todo lo que está sucediendo, pues con Latinoamérica y Estados Unidos y las políticas del presidente. Pero vamos a hablar de una manera general, pero obviamente también vamos a tocar esta temática que nos preocupa a todos los latinoamericanos sobre todo, ¿no? Doctor, ¿qué tenemos que entender por la migración? ¿Qué concepto usted se maneja o cuál concepto debería ser el más adecuado? Claro, yo creo que el fenómeno de la migración es un proceso de carácter global que está presente en todas las sociedades humanas. En algún momento histórico, pues se presenta con mayor número, generando indudablemente una serie de respuestas o posiciones por parte de los estados receptores o en tránsito por donde transitan dichas migraciones, a veces no de la mejor manera, puesto que generan una serie de percepciones que afectan la idea de la estabilidad aparente, tomando de manera subjetiva la estabilidad aparente de las sociedades receptoras o estados en tránsito. Es importante señalar que hay una definición de Naciones Unidas por migración
Intento, por ejemplo, reflexionar sobre el carácter laboral, económico de la migración. Naciones Unidas tenía un consenso hasta un poquito antes de esta pandemia. Había un consenso en Naciones Unidas respecto a cómo entender el proceso de la migración y lo entendían desde el ámbito de la economía. Es decir, decían que la gente migraba, y se puede constatar de alguna manera, por motivos económicos, para acceder a mejores niveles de vida, un salario, un mejor salario, si se tenía un salario en su lugar de origen, e intentando buscar un mejor futuro en esa sociedad receptora a la cual se enfilan al salir de su lugar de origen. Y la definición que da Naciones Unidas es que migrante internacional será toda persona que haya desarrollado, esté desarrollando o desarrollará una actividad por la cual reciba una remuneración en un estado del cual él no sea nacional, va a ser entendido como trabajador migrante. Y es importante el énfasis que se hace sobre el trabajo migrante, porque además señala Naciones Unidas en un instrumento, por cierto, que entró en vigor en 2003, que se conoce como la Convención Internacional sobre el Derecho de todos los Trabajadores Migrantes y sus familias, donde se señala que el hecho de portar o no portar una visa o una autorización del Estado es únicamente una falta administrativa, no es un crimen. Es decir, el hecho de ingresar en un país para intentar acceder a un trabajo, mejorar la vida, sin los documentos necesarios es únicamente una falta administrativa, no a la criminalización que se hace por muchas de las sociedades receptoras, que siempre perciben la presencia del migrante como aquel que afea las calles, los vuelve peligrosos o se roba los trabajos de los nacionales. Indudablemente, los escenarios pues a veces son sumamente complejos. Por ejemplo, pensemos en nuestra región, en América Latina, que siempre hemos tenido desafortunadamente carencias estructurales, por lo cual la sociedad receptora los ve a veces con rechazo, porque dice, si el Estado no hace nada por mí, que soy nacional, ¿por qué va a hacer algo por esa persona extranjera? Indudablemente, derivado de un olvido y un atraso de nuestras propias comunidades, es que se desarrolla dicho planteamiento, pero curiosamente también en sociedades que asumimos como desarrolladas, ¿sí? Es decir, la respuesta de los estados, sociedades ricas, receptoras, por ejemplo en Europa, responde al mismo rechazo, ¿eh? Siempre hay una crítica profunda ante la presencia de migrantes, lo cual no se justificaría al suponer que vayan a robar trabajo del nacional, puesto que desempeñan regularmente trabajos de menor calificación, con un pago menor o inferior al local, y aún así se generan estas acciones. Yo creo que desafortunadamente en estos últimos años vemos una respuesta desfavorable ante la presencia migrante, creo yo que por mayor número. Es decir, no es lo mismo que haya un flujo sí importante, pero no en volumen alto, que lo que actualmente existió en los últimos años. Vimos volúmenes amplios que para las sociedades receptoras y para los políticos locales pues se convierten en material para justificar los males de la sociedad, ¿no? Como chivo expiatorio. Claro que sí. Doctor, aparte de, las definiciones que nos dice están excelentes, pero aparte de la parte económica, ¿qué otras causas tiene la motivación las personas para migrar de un país a otro, considerando de que obviamente a veces tenemos que enfrentarnos con otro tipo de idioma, cultura? A veces tal vez no nos gusta inclusive cómo nos tratan, porque siempre hay una discriminación, se podría decir, con el latinoamericano sobre todo, ¿no? Eso me cuentan mis compatriotas, los que están en España, ¿no? Nos dicen, ay, el boliviano, usted es bolita, o tiene cara de tanto, adjetivos totalmente negativos, se tienen que enfrentar a todo eso, pero pese a eso migran. ¿Cuáles son, aparte de la parte económica, las causas que las personas
se van a otros países, ¿no? Considerando además, y con esto termino, no quiero ser tan larga mi pregunta, pero también en tu país puedes hacer cosas, hay oportunidades, siempre hay gente que te va a colaborar y entre la misma gente nos apoyamos más también, ¿no? Porque obviamente hay más empatía, porque obviamente es un compatriota tuyo que te está pidiendo ayuda. Pero ¿cuál es su opinión según a sus estudios y a su experiencia, doctor? Bueno, indudablemente hay motivaciones por violencia generalizada en el lugar de origen, donde no exista, o por lo menos no existe la visión de quedarse ante lo apremiante que resulta una violencia generalizada, el bloquearse, el suponer que no hay un futuro en su comunidad, inclusive en esta creación de el imaginario del lugar ideal donde tienen que trasladarse, el famoso sueño americano, que tiene que ver con esto que inclusive es difundido por las propias sociedades receptoras como los lugares ideales idílicos a donde tienen que emigrar la gente para acceder a la felicidad. En el caso, por ejemplo, de América del Norte, tiene una particularidad y yo puedo hablar, y siempre intento reflexionar a partir de la realidad mexicana. La migración que se deriva entre México y Estados Unidos, que es una migración histórica, porque tienen que recordar que lo que actualmente son los Estados Unidos era mi país, sí, que fue amputado después de una guerra de agresión. Para ellos no tienen vergüenza en términos de hablar de paz o democracia cuando fueron los principales violentadores, por lo menos de mi país. Es decir, indudablemente estoy consciente que América Latina en general ha sufrido una serie de agresiones, pero respecto a mi país hubo una guerra donde fue humillante y donde fue amputado más de 3,5 millones de kilómetros cuadrados. Y además, desde que somos país independiente, ya no la Nueva España, sino país independiente, el proyecto anglosajón llegaba hasta el río Mississippi. Del río Mississippi hacia el oeste, todo eso era México. Era el proyecto mexicano, que indudablemente es mutilado. Hoy en día que estamos frente a esta posición por parte de Estados Unidos de por qué se llama Golfo de México, no Golfo de América, habría que explicarle que todo el suroeste de los Estados Unidos, hasta la Florida, era el proyecto hispano, que luego del proceso de emancipación de México, el proyecto ya mexicano, federal mexicano, bueno, en primer momento un imperio, el imperio mexicano, que dura 2 años, donde la frontera de México hacia el sur es a la tierra de la Nueva Granada y hacia el norte con el Imperio Británico, o sea, ese era el México. Entonces, el hecho de haber sido mutilado hace que haya una presencia histórica de mexicanos y se convierta casi en un tema cultural el migrar a los Estados Unidos. Es decir, cualquier pueblo de la costa oeste tiene una presencia histórica mexicana, o sea, donde actualmente desarrolla Google y Microsoft y todo, es en el municipio de San Cupertino, un sonorense mexicano que llega a establecerse en esas tierras. San Francisco es San Francisco, no San Frank. San Diego es San Diego. Es decir, Los Ángeles es por la Virgen de todos los ángeles. El famoso rancho de una novohispana, luego mexicana, y que fue amputado, fue violentado. Sacramento, que es la capital de California, con una presencia mexicana. Si ustedes quieren visitar un pueblo mexicano, vayan a Stockton, muy cerca de San Francisco, donde comerán todo lo mexicano y habrá presencia mexicana, porque la presencia mexicana es histórica, porque Nevada, Utah, Colorado, Wyoming, todo ese enorme territorio era mexicano. Y tarde que temprano creo yo que la población sigue creciendo, porque es una población que no la quita absolutamente nadie. Y tal vez desde Sudamérica se puede visualizar esto como una locura, ¿no? Bueno, ¿por qué estos mexicanos? Bueno, es que hay una explicación familiar. Pero incluso yo noto, doctor, según a su Sí. explicación que nos está diciendo, que es también una visión antropológica, ¿no? Tal vez es que les llama la atención, o sea, también ha sido su territorio, como usted dice, ¿no? Y ellos tal vez inconscientemente, digo yo, no como psicóloga que soy, ¿no? Sino que es una expresión simplemente que la pongo,
tal vez inconscientemente algo, también es un reclamo a su territorio porque ellos estaban ahí, como pasa con nosotros, ¿no? La parte andina, por ejemplo, Claro. reclaman la parte oriental de que no nos gustan los árboles, o la parte andina, ¿no? Que no le gustan los árboles. Pero hay un investigador en antropología que estudió estos puntos y él dio una conclusión, ¿no? De que al andino no le gustan mucho los árboles porque su visión, o sea, la parte andina geográficamente no hay árboles, es todo pasto, ¿no? Es todo, como una sabana, se podría decir, es recto y en las montañas, ¿no? No hay árboles. Entonces, cuando él va a un lugar con árboles, entonces no le gusta y los tala, ¿no? Entonces, porque pierde una visión, se podría decir, psicológica de la visión que él tiene en su territorio natural. Entonces, yo noto más o menos eso, doctor, con los mexicanos, según lo que usted nos está nombrando. ¿Estoy en lo correcto o tal vez no, o tal vez me estoy desviando de tema? No, indudablemente es un tema cultural, yo pensaría. De hecho, en esa presencia mexicana tiene que ver con un tema cultural. Ya no es tanto el ir a mejorar condiciones de vida, el moverse para allá, sino desde las familias, desde los lazos históricos. Es que es irrompible la presencia mexicana. Curiosamente, el anglosajón prefiere elegir a un cubano americano, en el caso de Marcos Rubio, en lugar de cualquier otra presencia mexicana, y de hecho denomina el tema de la presencia latina como hispanos, siendo que de muchas maneras podría ser un tema mexicano, pero está tan imbricado el tema mexicano como los embajadores mismos. El embajador que tuvimos de Estados Unidos era de origen colorado, él sabía, aunque tenía rasgos anglosajones porque tenía un padre de origen anglosajón, pero una madre de origen mexicano, donde indudablemente él no lo hacía patente, pero en Colorado, por eso es Colorado, no es River, no es Red River, o no es un término anglosajón, sino la presencia mexicana está tan presente en los Estados Unidos que es irrompible, porque es una presencia histórica. Cuando uno anda en las reservaciones Navaja, Cherokee, es como estar en México. Y de broma uno se pone a jugar con ellos diciendo, bueno, esto es territorio mexicano, ¿no? Y juegan, ¿no? Dicen, ¿are you kidding me? O sea, ¿estás bromeando? Y ya sé que se les explica y dice, bueno, indudablemente esta es presencia mexicana y pueblos originarios. Claro. Solamente que el anglosajón que está afuera montado en la patrulla es alguien que llegó de fuera, o sea, que llegó de origen británico, alemán, o francés, que llegan a ocupar las tierras, ¿no? Pues de ahí la historia tan triste para México. Claro. Y doctor, de manera general, ya no enfocándonos tanto en México, sí. Ahora, con relación, por ejemplo, a lo que está pasando con las políticas del presidente Donald Trump sobre la migración ilegal, él dice, ¿no? Hay una migración ilegal. ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿No? Porque contradeciría lo que usted está diciendo, ¿no? Sobre el concepto que la ONU o esta instancia internacional tiene con lo que dice Estados Unidos, migración ilegal, ¿no? Si nos podría explicar al respecto, por favor. Claro, a nivel internacional, la propia Naciones Unidas reconoce que no se puede denominar ninguna persona como ilegal. Puede ser documentada o indocumentada, es decir, portar documentos que te autoricen o no portarlos. Lo que decíamos en un primer momento es una falta administrativa, no es un crimen. Desafortunadamente en este momento Estados Unidos está actuando, y no nada más Estados Unidos, veamos lo que está pasando en Israel, ¿no? La violación masiva de principios jurídicos, de respeto mínimo a la presencia humana de pueblos, a la diversidad cultural. O sea, están violentando cualquier principio, no tiene ninguna justificación ética o moral en el enunciamiento de dichas políticas. En el caso norteamericano debemos tener claro que únicamente es un discurso para ganarse adeptos en su propio territorio. Es decir, hablar en contra del migrante es como hablar en contra de el chivo expiatorio. El causante de todos los problemas son ese indocumentado.
que ellos le agregan el illegal alien, ¿no? O sea, un alien ilegal, alguien que no es de ahí, que no porta documentos, y entonces los equipara como posibles peligros, inclusive como terroristas. Recordemos lo que establecía la ley que establecieron después de los ataques del 11 de septiembre, con una ley conocida como Patriota, que es un acrónimo de Ley de Protección, donde equiparan al migrante con un posible terrorista, lo cual indudablemente violenta cualquier principio. En pocas palabras, si usted me pregunta sobre si tiene algún sustento, inclusive jurídico, la política actual norteamericana es una verdadera aberración, no tiene ningún sustento. Pero por supuesto es la lógica del poder. El poder que están ejerciendo sobre, en este caso, un sector que no puede hacer absolutamente nada. Eso de expulsar a los trabajadores migrantes es una tontería, porque ¿quién les trabajaría? O sea, la población anglosajona o la población mayoritaria de los Estados Unidos ya no quiere desarrollar actividades por las cuales recibe una baja remuneración, por lo cual no pueden expulsar a las personas que desarrollan esas actividades. Lo que sí puede hacer, y motivado de ciertos fenómenos que se presentaron en esta etapa de pandemia y pospandemia, con caravanas multitudinarias, donde hubo una serie de acciones desafortunadas, ¿no? Población venezolana en Nueva York haciendo manifestándose, generando un rechazo por parte de la población, ¿no? Lo cual generó que validaran y le exigieran al presidente de los Estados Unidos que actuara si llegaba al poder, que actuara de manera tajante. El tema de grupos delincuenciales, por ejemplo, el Tren de Aragua, y otras agrupaciones donde han hecho este tránsito, han obtenido el acceso, porque además muchos de ellos ingresaron con una política norteamericana que era acceso, otorgarles el refugio, porque hay algo que hay que comentar. Mucha de la población que llegó de Venezuela, Nicaragua, Haití, Colombia, llegaban con un permiso de acceso. Entonces, cuando cruzaban hacia México, decían: México, no quiero quedarme aquí, quiero ir a Estados Unidos porque quiero llenar un formato, el CBP-1, una forma migratoria que les iba a permitir darles una cita e incorporarlos dentro de los Estados Unidos, lo cual para ellos en número significó algo que hoy en día están rechazando, ¿no? La presencia de muchas prácticas que no precisamente eran para irse a ganar la vida y mejorar la vida de la gente, ¿no? De su familia. Entonces, utilizando esos hechos, se han justificado las acciones por parte del presidente de los Estados Unidos haciendo estos regresos pues multitudinarios, pero de alguna manera son nada más para efectos de cumplir con la base electoral, que espera que su respuesta, la respuesta del presidente de Estados Unidos, sea la recuperación de esta grandeza de los Estados Unidos, que es una verdadera locura, porque inclusive la lógica económica, que finalmente es la única lógica imperante en los Estados Unidos, como en muchos de nuestros estados, pues en realidad también va a afectar esa base electoral, porque va a haber recortes de presupuesto, y siempre los presupuestos implicaban un subsidio o apoyo a sectores pues que más lo necesitan. Es decir, esas visiones tajantes como las ha asumido inclusive en algún momento hasta Milei o muchos de estos gobernantes estridentes, ¿no? Únicamente es para generar un apoyo de una base electoral, porque en realidad hoy en día exigiría el mundo una respuesta pues más ponderada, evaluar más los elementos internos, los programas de apoyo a los sectores pauperizados que desafortunadamente están presentes en todas las sociedades, ¿no? Y Estados Unidos no es la excepción. Siempre se ha dicho que cerca de 50 millones de origen norteamericano viven en situación de pobreza. Sí. Entonces, esto hay que contemplarlo. Es un despropósito, actualmente una aberración peligrosa, porque no es nada más cualquier país que está señalando esto, sino es un país que tiene poderío nuclear.
que puede condenarnos a la destrucción. De ahí lo peligroso. Y de ahí lo peligroso, y no tiene ninguna justificación ética ni moral estas acciones en todos los sentidos. Muy bien. Doctor, ¿usted cree que los gobiernos tienen la culpa para que sus ciudadanos migren? Porque si migran, por ejemplo, si agarramos el concepto de la ONU, que es netamente económico, pero también en Latinoamérica son todos corruptos, por lo menos en Bolivia yo vivo todos los días aquí, obviamente, ¿no? Es un desastre de país que da ganas de irse, yo le diré eso, ¿no? Y ahora ya no tenemos dólar, estamos en una inflación y la gente está rezando para que no lleguemos como Venezuela, así de simple, ¿no? Entonces, y muchos gobiernos más, ¿no? Y muchos gobiernos más que ha habido corruptos. ¿Usted cree que los gobiernos tienen la culpa para que su gente se vaya a otros países a buscar mejor calidad de vida? Mira, indudablemente hay una responsabilidad de los gobiernos locales y nacionales de que su gente no tenga acceso a los beneficios mínimos de todo ciudadano para poder quedarse en su lugar de origen. Allí hay una responsabilidad, pero también no debemos perder de vista que muchas de estas ideas y movimientos son impulsados por diferentes grupos con intereses particulares. Creo yo, y esto es a título estrictamente personal, creo yo que en el caso de Bolivia, como en el caso de muchos de nuestros países, tenemos que construir una realidad, pero por nosotros mismos, no estar dependiendo de ideas o modelos que lleguen de fuera. Para afuera no importamos en lo absoluto. Hay que asumir una visión de respeto a las características étnicas, culturales de nuestra gente. Los pueblos originarios tienen una sabiduría ancestral. Actualmente Occidente no tiene nada que enseñarnos fuera del poder militar. Es decir, tenemos que ser creativos. Tú señalabas lo de la corrupción. Bueno, hay que empezar a organizarnos, a participar en política, a exigir que entreguen cuentas. Hay que intentar transformar esa lógica de descalificarnos y construir una realidad. No pasa nada, tenemos un compromiso en la construcción de una realidad diferente. Esto te lo digo, por ejemplo, pensando siempre, o sea, nunca son especulaciones, siempre pienso en mi propia realidad, México. Para que México pudiera enfrentar estos vaivenes económicos, tiene que recuperar el amor y el cariño a su gente. Y así hemos construido, y hay ejemplos evidentes. Tenemos que hacer a un lado el racismo, la exclusión, esto que heredamos de Occidente, donde para ellos les beneficiaba, porque era echarnos a pelear entre nosotros, ¿no? Pero porque a ellos no les importa, o les importa un carajo, el desarrollo nuestro. El desarrollo pleno, no nada más los indicadores económicos. Pero para eso necesitamos generar cariño, respeto por la comunidad, construir una mejor sociedad. Debemos quitarnos la idea de que lo ideal está más allá de nuestro entorno. Indudablemente uno puede viajar y conocer nuevas sociedades y aprender, y hay un conocimiento científico tecnológico que podemos retomarlo, pero yo creo que la base está en la construcción, la revaloración de nuestra gente, del color de piel, del color del cabello, de la cultura, de las enseñanzas de los pueblos originarios. Ese es un baluarte. No lo sabemos porque desde Occidente las élites no lo han reconocido porque ni lo conocen, pero en Occidente actualmente se han dado cuenta con desesperación que lo que ellos han hecho no ha llevado a ningún bienestar. Ahorita Europa está temerosa de que se vaya a una tercera guerra mundial. No tienen la capacidad de solventar las necesidades de sus pueblos. El petróleo caro, el gas caro, hasta hace unos años había recortes de luz, de gas en España. Es decir, Occidente, yo creo, sin temor a equivocarme, que están empantanados. La virtud de nuestros pueblos está en levantar la cabeza, reconocer las valías, hablar de manera clara, encontrar con responsabilidad los caminos para construir. En México tenemos un dicho que es que a dónde vas que más valgas.
Es decir, lo mismo que señalabas, es decir, construir a partir de lo que tienes, porque nada llegará de fuera. Y para México le ha quedado claro, y tal vez esto es importante señalarlo, y tal vez lo han visto ustedes en algunas películas, canciones o en algo de historia de México. México aprendió que los ojos azules o el cabello rubio o la enseñanza europea no traía absolutamente nada bueno, porque los vimos defecando en las catedrales, destruyendo y comiéndose el pan de oro, la recubierta de los atrios en las iglesias. Vimos a los franceses revolcándose en la inmundicia, intentando explotar y destruir al país. Tuvimos diferentes guerras, tuvimos un imperio. Enfrentamos a los franceses, a los austrohúngaros, a los norteamericanos. O sea, esta agresión hizo que rompiéramos esta idea mítica que tiene América Latina de suponer que todo lo bueno va a venir, y todo lo bueno, lo limpio, lo constructivo va a venir de Europa. Nosotros no lo aprendimos esto en ninguna clase de teoría política. No, esto lo aprendimos con la madre, con la abuela, en la familia. Es decir, tomar conciencia que lo que... Claro. Sí. Tienes razón, doctor. Yo creo que nos falta más patriotismo. No más patriotismo. Claro, cariño, respeto. Todas las magníficas palabras que usted está hablando, nos falta patriotismo, respeto por nosotros mismos, por nuestra cultura también, que muchos son rechazados, prefieren rubios, de ojos verdes, pero no al morenito, etcétera. Entre nosotros nos parece que no nos queremos, ¿no? Y eso tendríamos que trabajar primero desde la parte humana. Le pido por favor, doctor, y a los oyentes que se queden en audiencia. Vamos a ir a conocer a nuestros auspiciadores, vamos a hacer un corte también y regresamos en breve, por favor. Enseguida vuelve. Mujeres en Radio. Radio Estudio 94 FM es un medio de comunicación que trabaja por la igualdad de género, la despatriarcalización y no violencia contra la mujer. Radio Estudio 94 FM es Radio Mujer. Sabores Cascada, los sabores que más disfrutas, ahora con nueva imagen. Mandarina, papaya, lima, limón, piña, durazno, también guaraná, pomelo, neus, fresora. Sabores Cascada, ahora con un nuevo look, mismos sabores. Sabores Cascada, la nueva imagen de tus sabores favoritos, porque el sabor que amas nunca cambia. Sabores Cascada con nuevo diseño, pero los mismos sabores. Los mismos sabores. La Cascada, orgullosamente boliviana. Sabores Cascada. En un mundo lleno de tendencias pasajeras, hay algo que nunca pasa de moda: la elegancia. Destaca la elegancia masculina de los más exigentes, solo con la importadora de telas y sastrería Maynaza. Telas italianas, españolas, Barrington, Cardiff, Oveja Tomé. Solo en Maynaza encuentras telas originales y con garantía real. Maynaza, diseño internacional. Atención especial a promociones de colegios, empresas e instituciones. Confección industrial de prendas policiales y militares. Plaza Libertad, esquina Avenida Alfonso Ugarte, número 20. Contactos 7403-7777 o al 7770-0815. Maynaza, más de 20 años de experiencia en el mundo de la confección. La batalla final de Attack on Titan llega a la pantalla grande y solo en Multicine. Con cada 2 entradas, llévate un póster coleccionable exclusivo. Podrás reclamar tu póster desde el día del estreno, 27 de febrero, hasta agotar stock. Compra tus entradas y recoge tu póster en el podio de ingreso a las increíbles salas de Multicine. Stock limitado, solo para los verdaderos fans. No te quedes sin el tuyo. Vívelo en la pantalla grande y lleva contigo un pedazo de Attack on Titan, disponible en La Paz, El Alto y Santa Cruz, solo en Multicine. El hombre nace de una mujer. Él es educado por una mujer. Dile hola, papá. Crece con una mujer. Se enamora
de una mujer. A lo que quiero llegar es que no sé cómo decirte que me muero por ti. Entonces, ¿por qué faltarles el respeto? Las mujeres son la esperanza de vida y el equilibrio para el mundo. Es un mensaje de Fundación FUCASE y Radio Estudio 94 FM en el marco del proyecto Violencia Cero. Los gritos y los maltratos no son cosa de hombres. La violencia hacia las mujeres le hace daño a quien la recibe. Gritar y maltratar no tiene nada que ver con el amor. La violencia contra las mujeres no es normal. Insultar y controlar no tiene nada que ver con el amor. La violencia contra la mujer es un delito. Radio Estudio 94 FM. Ay, amor de hombre. Estoy tan triste sin poderlo remediar. Llora, llora, corazón. Perdona si te hago llorar. Es Radio Mujer. Perdona si te hago sufrir. Radio Estudio 94. Escúchenos en el ciberespacio. www.fucasecomunicaciones.com.bo. Estudio 94. Estamos de retorno. Mujeres en Radio. Regresamos con Mujeres en Radio. Soy Jacqueline Barriga Nava por Estudio 94 FM. Hoy estamos hablando de un tema sumamente interesante sobre la migración internacional, desafíos y oportunidades. Y hemos invitado para conversar sobre este tema tan solicitado a un connotado profesional mexicano, el doctor Alex Munguía Salazar, experto en temas de migración internacional, derechos humanos, globalización y política, y asimismo es un destacado escritor, tiene bastante producción intelectual, decenas de publicaciones en artículos, entre otros escritos. Doctor, bueno, ya nos ha llegado bastantes preguntas sobre migración, le comento, y eso es algo muy bueno, ¿no? Les agradezco a los oyentes, a nuestros seguidores por estar con nosotros todos los martes. Les agradecemos mucho. Doctor, aquí tenemos una pregunta bastante interesante. Dice esta persona de la UPEA. La UPEA es la Universidad Pública del Alto. No sabemos si es estudiante o docente, pero él nos dice esto. Tenemos migrantes venezolanos en Bolivia y roban y son agresivos. Uno de ellos me dijo que mató a una persona en su país. ¿Qué opina al respecto? ¿Esto está bien? No creo. Seríamos locos que estemos de acuerdo con esto, dice esta persona. Claro, y creo yo que desafortunadamente a esto me refería yo con el momento histórico que estamos viviendo. Desafortunadamente dichos flujos migratorios no estaban o motivados por llegar a fortalecer al país de acogida. Yo percibo, el año pasado tuve la oportunidad de estar tanto en Chile como en Perú, y la percepción de la gente era: no quiero saber nada de esos venezolanos que genera una serie de problemas. Y yo recuerdo que antes de la pandemia había tenido la oportunidad de estar en el mismo espacio, en los mismos espacios, y pues todavía había una presencia, una recepción a dicha migración. Hoy en día no existe dicha buena percepción de la migración, principalmente venezolana. Y es que desafortunadamente en este proceso de movilidad humana se sumaron muchos grupos que tenían una práctica delincuencial en Venezuela y lo fueron a reproducir en diferentes espacios. Imagínense, no tenían contacto América del Sur con la presencia delincuencial de muchos de estos grupos venezolanos, y claro que están en el sicariato, en la venta de drogas, en la prostitución, captar las personas de esos espacios, una cultura que se ha violentado en Venezuela,
en el tema de la apariencia física de las mujeres, que cuando tienen 11 años se operan el cuerpo para tener un cuerpo exuberante y entonces suponen que pueden negociar con esto en diferentes partes del mundo. Todo esto generó una serie de problemas terribles. Y claro, la percepción de la gente pues es: no queremos ya más de estas personas. Desafortunadamente, se llegó a violentar esa lógica que era aportar a cada uno de los países latinoamericanos donde llegaban venezolanos y trabajar y partirse el alma hombro con la población de origen para generar un mejor país. Era una oportunidad que se les brindaba. Desafortunadamente, muchos antivalores fueron los que generaron este rechazo, esta práctica. Y bueno, fue lo mismo por lo cual Trump actuó. Porque bloquearon Chicago, o la propia comunidad mexicana que lleva toda la vida trabajando en Estados Unidos, veían con sorpresa que a la comunidad venezolana la hospedaban en escuelas y todo para darles por lo menos protección de un entorno. El clima es brutal. Y la gente se salía y decía: no, es que no queremos estar aquí, queremos salir, queremos movernos. En Nueva York lo hicieron, sacaron motonetas sin registro, y todo esto generó en la población un rechazo. Es mal momento, desafortunadamente. Muchos de los grupos delincuenciales que se diseminaron en esta migración, pero indudablemente yo creo que también hay que tener un poco de cordura. Hay gente respetable, gente muy trabajadora, gente que está dispuesta a generar una mejor vida. Pero tal vez los medios de comunicación también nos llenan de información, de mala información. Son medios de desinformación, donde lo que quieren es captar televidentes, captar público, la información, el Facebook, diferentes medios de comunicación también, juegan con esta información estridente, ¿no? Y la gente, como está trabajando, está en su vida diaria y ve esa información, pues se enoja, asume que es verdadero todo lo que está difundiéndose, y entonces asumen una posición en contra de dicha migración. Esto sí se ha presentado a lo largo de la historia del siglo XX en diferentes sociedades receptoras, pero nunca de una manera tan homogénea. O sea, todos en contra de la presencia de esta migración y de tal magnitud. O sea, indudablemente cada país receptor tiene siempre la idea preconcebida de que el migrante, al cual conoce porque ha sido un migrante histórico, siempre genera problemas, y se crea el concepto de chivo expiatorio, ¿no?, aplicable a todo migrante. En Costa Rica históricamente los nicaragüenses, en España históricamente los de Marruecos y los latinoamericanos, en Francia históricamente con sus ex colonias como Argelia, en Alemania con una migración turca histórica después de la Segunda Guerra Mundial y hasta la fecha. O sea, esas migraciones que se han presentado históricamente ya habían sido asumidas como un peligro y se les aplica toda esta construcción del chivo expiatorio. Pero hoy en día sí, la presencia migrante venezolana ha generado un consenso en este rechazo, ¿no? Pero habría que moderar y modular de alguna manera esta acción de rechazo. Yo creo que hay mucha gente valiosa. No se puede tirar al niño con todo y el agua sucia. Esta figura se emplea en México. Es decir, no podemos tirar todos los esfuerzos de respeto, de civilidad, que creo yo que el pueblo latinoamericano, retomando un poco lo que decíamos en la sesión pasada, tiene un enorme bagaje de cultura y sofisticación como Occidente no lo ha tenido. Entonces tampoco debemos seguir los ejemplos de Occidente de violentar, quemar o expulsar a migrantes. Habría que actuar, pero hay que mantener la cabeza fría, hay que evaluar. Y ya después de hacer una evaluación, actuar con todos los elementos. Si hay que expulsarlos porque han cometido delitos, bueno, que paguen el delito. Claro. O sea, no actuar a priori. Doctor, aquí hay otra pregunta y dice, a ver, ¿es crimen entrar a un país donde se rompen sus normas? Los migrantes ilegales ya son criminales, no respetan normas ajenas, y peor si tiene antecedentes de robo y otros. ¿Qué opina al respecto?
Bueno, indudablemente, pienso por ejemplo en Chile. En Chile no dejan pasar a nadie que haya cometido un delito, independientemente de que lleven el boleto de avión y toda la autorización para ingresar. Tal vez es una visión draconiana, pero bueno, indudablemente el buen actuar en tu sociedad receptora podría ser un elemento a evaluar en el posible acceso a la sociedad receptora. Indudablemente es que es algo muy complejo. A ver, yo siempre lo señalo, y porque en diferentes espacios y más en Europa la gente siempre señala, pero a ver, no podemos aceptar criminales. Bueno, de entrada, yo no creo que el extranjero sea más o menos criminal que el nacional. Yo creo que realmente en un estado respetuoso, un estado de derecho que regule el funcionamiento o la interacción de nosotros en la sociedad, hace que todo aquel que cometa un delito tenga que recibir una sanción, llámese como se llame, sea quien sea extranjero o nacional. Porque si no, estaríamos estableciendo una serie de principios erróneos donde descalificar a priori la presencia de personas migrantes al suponer que pueden ser criminales. Quien comete un delito y se le pruebe, tiene que pagar una sanción sin límite, pero sea nacional o sea externo. Es decir, eso sería una sociedad de alguna manera con normas claras, evidentes. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Lo que decía de la corrupción. Como hay una aparente aplicación de la norma, pero entonces si el político en turno sabe que si la ley se aplica de manera congruente tendrán que empezar por él mismo, porque comete nepotismo, mete a la novia, amante, amigo en una plaza del servicio público, porque no se paga impuestos, porque cierto empresario no paga impuestos. Entonces, si realmente se aplicara la ley, bueno, sea el migrante más humilde hasta el empresario potentado, quien cometa un delito, en este caso quien violente la legislación boliviana, tiene que pagar con una sanción. Pero si esto no se aplica y se aplica de manera discrecional, pues entonces se aplica sobre quien no se puede defender, ¿no? Aquel que ingresa. Tiene una pregunta bastante interesante, Mire, antes, hace unos, debe ser 5 años aproximadamente, si no me equivoco, la Embajada de México era bien estricto para que nosotros vayamos. Mire, yo quería ir a un encuentro de escritores a México y me observaron todo, inclusive tuve un rechazo, ¿no? Y yo no soy criminal, no tengo antecedentes. Claro. Y bueno, ya eso viene esta pregunta, ya me hizo acordar también de las cosas que nosotros, hemos vivido a través de la embajada y bueno, y ahora posterior a las políticas de gobierno, bueno, pues hicieron un tratado Bolivia y México y nosotros ya podemos entrar a México con nuestro carnet, ya no con una respectiva visa o autorización. Claro. ¿Qué persona dice esto? México tiene, le pregunto a usted, ¿México tiene políticas de recibir a quien sea en su país? No olvidemos que antes México nos controlaba de todo a través de su embajada y nos rechazaba la visa. Dice esta persona. Bueno, lo que pasa es que, a ver, no se olviden de algo. Y miren, y esto lo puedo señalar porque yo no soy parte del gobierno, yo trabajo en una universidad pública, y la que paga la universidad pública es la gente con sus impuestos, ¿no? Son fondos federales. Yo creo que algo que debemos señalar es que en gran parte del siglo XX, o en diferentes momentos y más cuando se instrumentó la política neoliberal, los gobiernos eran más, llamémosle, más aliados en exceso a la política norteamericana. Estados Unidos hace un juego con nosotros. Va a Bolivia, va a Argentina, va a Uruguay, va a Brasil, va a Colombia, va a Venezuela o va a cualquier país latinoamericano y le soba la espalda y le dice: usted es mi amigo. Pero ¿sabes qué nos dice a nosotros en México? No los dejes pasar. Oye, pero si fuiste a palmear en Bolivia la espalda y fuiste a decir que eras hermano de ellos, no los dejes pasar. Claro, para México, y digo, no intento justificar,
pero para México llegaban escritos directamente en los puntos de entrada para no dejen pasar más bolivianos, peruanos, chilenos, argentinos, porque llegan a delinquir o llegan a mi país, decía Estados Unidos. Claro, el problema no era de México. Digo, México como país, la sociedad mexicana es una sociedad muy activa. La sociedad mexicana no se deja dominar por las decisiones del Estado. O sea, no suscribe esas posiciones insultantes, ¿no? De subordinación, ¿no? Para cualquiera que tenga un amigo mexicano sabe que se juega la vida y si es necesario da su casa, da su comida para apoyar, en este caso, al hermano latinoamericano. Pero había estas directrices, o sea, limita el acceso, no los dejes pasar, porque además, si se dan cuenta, el problema grande que tenemos actualmente es que Estados Unidos quiere poner aranceles al comercio mexicano y dicen, es que tienes que parar esa migración. Claro, a México quiere que sea violador de derechos humanos y que golpee y aplique al ejército en la parte frontera sur de México, para que así ya dejen de pasar los latinoamericanos por México. Pero claro, ¿por qué México tiene que suscribir esto? El gobierno ha cambiado desde Andrés Manuel López Obrador, el anterior, y el gobierno actual de Claudia Sheinbaum son mucho más soberanos, porque la oposición ha dicho, no jodas, no me envíes ninguna de esas directrices, no la voy a responder, porque si América Latina quiere visitar México, que visite México. Para México es una virtud, te digo, finalmente cualquier persona que llegue al país va a pagar, pues va a comprar comida, va a buscar dónde vivir, fortalece la economía mexicana. Pero indudablemente había directrices hipócritas por parte de la política norteamericana, ¿no? De decir, ¿sabes qué? No permitas el acceso de esos latinoamericanos porque no se quieren quedar en México, sino quieren subir a mi país, decían ellos. Por supuesto, si uno pregunta a las comunidades bolivianas, peruanas, ecuatorianas en Estados Unidos por dónde llegaron a los Estados Unidos, te van a decir que por México. Doctor, yo tengo una duda. Yo tengo una duda y disculpe que le corte. Sí. En ese caso, bueno, estamos hablando todo de la ilegalidad y bueno, que Claro. es una pregunta también que ha habido, ¿no? Que le habían robado o creo que alguien le había dicho de que había matado y era un venezolano aquí, Claro. ¿no? Experiencias, ¿no? Que la gente tiene. Claro. Entonces, ¿cómo debería ser esa evaluación para decir si esta persona entra o no entra y no generalizar a todos? Como usted dijo, no todos los ilegales son malos, ¿no? No se puede pensar que todos son criminales, porque no lo son. Sí hay gente así, pero debe haber como en todo lugar, ¿no? Pero no son todos, ¿no? Entonces, ¿cómo debería ser esta evaluación según usted? Bueno, a ver, y otra vez hablando desde mi experiencia y desde lo que ha vivido México en los últimos años, como han llegado un mar de latinoamericanos, lo que hace México es, les pide que acrediten que, bueno, primeramente, que el objetivo sea, ellos no se quieren quedar en México, solicitan a México que se les dé una visa de tránsito, pero llegan a Estados Unidos o llegan a la frontera norte de México con Estados Unidos y se genera un verdadero problema, porque al no ser aceptados en Estados Unidos se quedan en las comunidades, en los municipios fronterizos. Entonces ahí se puede generar algo de inestabilidad, pero la manera congruente, normal, es que acrediten y se puede ahora revisar en términos generales los documentos que traen y se puede revisar, por ejemplo, en una base de datos sobre ver el estatus de esa persona en su lugar de origen, si ha cometido algún delito. Chile lo hace en su aeropuerto, o sea, y yo creo que Bolivia podría ser dedicar una parte de sus cruces fronterizos para tener una valoración previa de la migración. Sin embargo, esta migración de la cual ustedes hablan, ustedes como bolivianos han recibido migración internacional, esos ingresan por aeropuerto y acreditan su estatus. La migración actual que ha llegado con los pies, la migración que ha llegado cruzando espacios complejos, difíciles, es una migración que no lleva documento alguno o
No sé si para ingresar a Bolivia, de estos flujos migratorios, se les haya pedido mínimo el pasaporte. El pasaporte no se otorga si tienen antecedentes penales. Podría ser un elemento que permitiría... Lo que pasa, doctor, es de que ingresan incluso sin nada, o sea, ingresan ilegal, Claro, o sea, ingresan claro. por otro lado, ya algún lugar que obviamente como se hace contrabando, ¿no? Ingresan Claro, por río, claro. por otro, y no sabes pues ni quién es. Aquí tranquilamente puede ponerse otro nombre y sin Sí. embargo no es un nombre real, ¿no? Aunque el Estado boliviano lo que se ha hecho es que y ante estos flujos constantes y permanentes en los últimos 5 años, hay un departamento específico para intentar documentar. A ellos les conviene porque con esto les das una personalidad jurídica para interactuar en Bolivia, pero esta acreditación permitiría, claro, que Bolivia acudiera, en este caso a las autoridades, si son venezolanos, y darles algún tipo o corroborar el estatus de antecedentes penales de estas personas, porque indudablemente lo dicho, lo que se vive actualmente, y yo creo que debemos tener en ese sentido la cabeza fría, pero desde una perspectiva humanitaria, es un problema enorme, porque no hay manera de acreditarlos, porque este flujo que ha salido pasan por diferentes ámbitos donde no se acreditan ante la autoridad del país y llegan y se insertan en esa sociedad. Yo no sé, por ejemplo, si pueden conseguir trabajo alguien que no tenga documentos de identidad en Bolivia. Yo creo que no puede conseguir. Si puede entrar a la educación formal, porque además llevan niños, hijos, y ellos tienen que entrar al sistema educativo nacional. Es decir, ¿cómo acreditarse, cómo lograr una presencia jurídica válida en la sociedad receptora? Lo que se hace en muchos países, incluyendo en México, es documentar a esa persona, pero indudablemente esa documentación tiene que corroborarse, no sé, por mecanismos del lugar de donde parten, ¿no? Pero indudablemente es un problema mayúsculo, porque no se tiene ningún antecedente de este flujo migratorio de esa manera en América Latina. Claro que sí. Yo lo noto, doctor, un tema bastante complejo esto de la migración, porque puede entrar una persona, ¿no? No sabemos, puede tener un nombre incluso, ¿no? Pero no sabemos su comportamiento, sus actitudes, si es malo, bueno, lo que sea, ¿no? Por lo menos nosotros aquí en Bolivia con los migrantes, no solamente de Venezuela, sino de muchos otros países, no hemos tenido buenas experiencias, ¿no? Por lo menos yo le voy a contar una experiencia, ¿no? Tocaron el timbre de mi casa, eran ellos extranjeros, se notaba, no sé si eran chilenos o no sé, no les trataba de captar de dónde eran, y querían sacarme los pastitos que tengo en mi, en la caña, ¿no? Claro, Yo estaba por salir, no tenía tiempo, ¿no? Y les dije, no, van a disculpar, no les voy a poder ayudar, y me agredieron verbalmente, ¿no? Me dijeron, nosotros trabajábamos y no sé qué, pero sumamente agresivos, que yo esperé que se vayan para luego yo salir, porque me daba miedo que me agarren en la esquina o en la... Es correcto, ¿no? correcto. Entonces, y no pasó eso solo conmigo, sino también con otros vecinos, no nos quejamos, sacaron algunas fotos, o sea, todo un lío. Todo un lío. Claro. ¿Y no había policía boliviana cercana? Claro, No, pero hasta que llegue, ellos ya se fueron, de modo que yo los hago también, ¿no? Entonces, esos son los problemas también, ¿no? Que hemos pasado aquí, por lo menos, ¿no? Pero también ha habido cosas también positivas, ¿no? Pero ¿cómo adivinar que uno es bueno, que uno es malo, pese a que pueden tener su nombre, ¿no? Es por eso que yo le preguntaba, entonces, ¿cómo tendría que ser la evaluación? Para que sea exitosa, yo considero que debería haber un sistema mundial, entonces, ¿no? Que la persona que ingrese con su fotografía ya sepamos qué antecedentes tiene o no tiene, para saber eso. Es complejo, doctor. Claro, por eso también uno de los mecanismos es que en México, por ejemplo, cuando hay sistemáticamente conferencias regionales, se reúnen a los ministerios encargados de la migración y se discute con esos países
porque se tiene que establecer acciones de colaboración. O sea, también hay una responsabilidad si están acreditados los gobiernos ante el país. Entonces, esos gobiernos tienen al más alto nivel a los embajadores y cónsules y se llama a negociar, se generan conferencias para efectos de lograr encontrar puntos convergentes. Por ejemplo, no sé, si me llegan personas de Chile a Bolivia, oye, pues yo hablo con el ministerio chileno y que me informe o que busque los antecedentes de estas personas que están intentando regularizarse. O decirle a las personas que consigan el documento que esté validado por la autoridad chilena para ver quiénes son ellos y pueda iniciarse un proceso de regulación en Bolivia. Es decir, hay mecanismos de comunicación y tienen que participar todos, ¿no? Claro. Y todos, y desde una perspectiva, repito yo, con la cabeza fría, no la violencia, no la descalificación, porque eso únicamente genera, usted es psicóloga, usted sabe que eso genera enormes problemas, inclusive hasta quien ejerce la violencia, no el que la sufre nada más. Claro. Doctor, ha sido muy interesante conversar con usted. Nos hemos quedado con algunas preguntas, pero ya nos tenemos que despedir. Tan rápido ya ha pasado una hora. Sí, pero lo vamos a volver a invitar ya para hablar tal vez de algún tema específico. Esto de la evaluación me ha llamado la atención, cómo evaluar a estas personas, cómo se debería hacer, etcétera, ¿no? Para que entren a nuestra casa, se podría decir, claro, de una manera más confiable, ¿no? Le agradecemos mucho nuevamente por haber aceptado nuestra invitación. ¿Tiene algún mensaje, tal vez últimas palabras y sus palabras de despedida más, por favor? Bueno, de hecho tengo un correo electrónico que podría darlo para efectos de que escribieran sus dudas o pudiéramos encontrar luz en compañía, ¿no? Todos mediante el diálogo, encontrar luces y poder reflexionar sobre el tema. Tengo un correo institucional que es Alex, A-L-E-X, todo con minúscula. ¿Ya? A-L-E-X.munguía, que es mi apellido, ¿sí? sin acentos. Todo minúscula, M-U-N-G-U-I-A, Munguía, correo.buap, que es mi universidad, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, buap.mx, de México. Perfecto. Por esa vía podemos comunicarnos y estaremos pues abiertos y agradecer esta invitación y tal vez en un futuro, en menos de un mes y medio, tendré la oportunidad de estar en Bolivia y si tenemos la oportunidad nos saludamos y charlamos y tomamos un café para reflexionar sobre estos temas, ¿no? Yo creo que todos tenemos que aportar para encontrar luz ante una problemática actual tan compleja, ¿no? Un momento en el mundo tan complejo como este. Muy bien, doctor, muchísimas gracias. Y bueno, aquí el doctor tiene toda la predisposición de visitar nuestro país, tal vez algunos docentes, estudiantes, autoridades que nos estén escuchando, se pueden comunicar con él o también por el medio de la revista para contactarlo y nos pueda dar una charla presencial, tal vez un foro, yo qué sé, ¿no? Que son temas tan actuales y obviamente tan importantes para todos. Gracias, doctor. Mil gracias. Mujeres en Radio se despide con un tema bastante bonito relacionado al tema de la migración, que está cantado por Ricardo Arjona y el tema se llama Mojado. Espero que les guste y conmigo será hasta la próxima semana. Hasta pronto. Empacó un par de camisas, un sombrero, su vocación de aventurero, 6 consejos, 7 fotos, 1000 recuerdos. Empacó sus ganas de quedarse, su condición de transformarse en el hombre que soñó y no ha logrado. Dijo adiós con una mueca disfrazada de sonrisa y le suplicó a su Dios crucificado en la repisa el resguardo de los suyos.
y perforó la frontera como pudo. Si la luna suave se desliza por cualquier cornisa sin permiso alguno, porque el mojado precisa comprobar con visas que no esté Neptuno. El mojado tiene ganas de secarse, el mojado está mojado por las lágrimas que bota la nostalgia. El mojado, el indocumentado, carga el bulto que legal no cargaría ni obligado. El suplicio de un papel lo ha convertido en fugitivo. Y no es de aquí porque su nombre no aparece en los archivos, ni es de allá porque se fue. Si la luna suave se desliza por cualquier cornisa sin permiso alguno, porque el mojado precisa comprobar con visas que no esté Neptuno. Mojado, sabe a mentira tu verdad, sabe a tristeza la ansiedad de ver un freeway y soñar con la vereda que conduce hasta tu casa. Mojado, mojado de tanto llorar, sabiendo que en algún lugar te espera un beso haciendo pausa desde el día en que te marchaste. Si la luna suave se desliza por cualquier cornisa sin permiso alguno, porque el mojado precisa comprobar con visas que no esté Neptuno. Si la visa universal se extiende el día en que nacemos y caduca en la muerte, porque te persiguen mojado si el cónsul de los cielos ya te dio permiso.